Buenas noches, amada familia. Es un gusto estar una vez más juntos asistiendo a esta cita divina con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primeramente para darle gloria, honra, alabanza, las primicias y gracias por todo lo que somos y tenemos, por su gran amor y bendición. Y recibir también las enseñanzas que nos llevan a vivir de una manera diferente y abundante. Bienvenidos todos y de manera especial a las personas que se unen a esta transmisión por primera vez. Que sea el inicio de una nueva vida. Hablamos del domingo sobre la necesidad de tener la convicción que para orar debemos contar con su presencia y permanecer en su presencia, ya que la oración sin su presencia es un rito, y además que debemos esperar en Él para tener su guía, su respuesta. Adicionalmente, cuando esperamos en Él, vamos a tener tantos beneficios, y especialmente con su dirección nos va a ir bien en todo, porque recibimos su instrucción y obedecemos. En consecuencia, al tener un estilo de vida de oración, vamos a estar en la presencia de Dios continuamente, y una vida sin oración es una vida sin presencia de Dios e indudablemente sin resultados del cielo. Como hemos dicho, la vida de un hijo de Dios es estar en comunión permanente con el Padre, esperar y recibir su respuesta, y cuando recibimos su dirección debemos ser totalmente obedientes para de esa manera hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cuando estamos en la presencia vamos a estar fuertes espiritualmente. De otra parte, debemos tener claro que Dios no hará nada si no hay oración. Es evidente que Dios responde a nuestras oraciones conforme a los principios que ya hemos mencionado. Si nosotros nos callamos y no oramos, Dios no hará nada a nuestro favor. Es claro que si no clamamos no vamos a tener respuesta, porque es necesario que lo hagamos para que Dios nos responda y luego hacer las cosas a su manera, de acuerdo al orden de Dios, y tener los beneficios que hay cuando esperamos en Dios, como vimos el domingo. Y mientras esperamos debemos tener expectativa, no es quedarse sin hacer nada, sino sumergirnos en la presencia de Dios. Y cuando estamos en esa condición, experimentamos todo lo divino y sucederán milagros. En su presencia no hay estancamiento, sequedad. Cuando estamos con Él desaparece la religiosidad. Pero cuando se pierde el contacto diario con la presencia de Dios, estamos perdidos, desorientados y muchas veces dando la vuelta sobre el mismo lugar y no avanzamos. Y algo muy lamentable es que se deja de operar en fe, se seca espiritualmente y por ende las cosas espirituales y eternas comienzan a perder importancia en la vida y se desplaza hacia las otras cosas intrascendentes, como el dar cabida a lo del mundo, como las redes sociales, las reuniones sociales, y se empiezan a dejar llevar por el mundo y dejan de ir a las reuniones de la célula de la iglesia. Es decir, dan rienda suelta a las emociones y a la carne y se envuelven fácilmente en lo material y dejan de enfocarse en lo eterno. Debemos estar conscientes de esta verdad, que Dios anhela permanecer con nosotros mientras nosotros queremos. Veamos la segunda parte de Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 2 de la Biblia de las Américas. El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él, y si le buscáis se dejará encontrar por vosotros. Pero si le abandonáis, os abandonará. Como vemos, además debemos buscarle permanentemente y se dejará encontrar. Pero lo más triste será si le abandonamos. También Dios nos abandona. Y si nos abandona, estamos perdidos y ya no tiene sentido nuestra vida. En nuestro interior debe existir un hambre de su presencia. Para eso debemos buscarle permanentemente. Tener la necesidad de estar en contacto diario con Dios. Y eso es actuar espiritualmente. Y cuando estamos en esa condición, todo fluye. Pero cuando hacemos de nuestras fuerzas, muchas veces tenemos que empujar creyendo que podemos entrar en la fuerza, en la presencia de Dios. Desde luego, entramos a su presencia para tener comunión con Dios y esperar en Él hasta cuando nos habla. Entonces salimos con decisiones claras, producto de escuchar la guía y dirección de Dios, y vamos a experimentar paz y seguridad en nuestras vidas, sabiendo que le hemos dejado el control en sus manos. Y algo fundamental respecto a lo que está pasando en este tiempo es que las personas aún dentro de casa no pueden estar tranquilas, peor cuando salen. Viven con temor de lo que les puede pasar, que les van a robar, que les van a secuestrar y matar. Entonces podemos darnos cuenta que muchas personas podrán tener cosas, pero no tienen seguridad que nosotros tenemos en su presencia. ¿De qué sirve tener una vida alterada, llena de preocupaciones hasta el punto del estrés? Pero la palabra de Dios dice que tenemos ángeles que nos están guardando. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es nuestro refugio y fortaleza, y en quien confiamos. Debemos ser sabios y prudentes, pero no caminar en temor y alterados.
Dios quiere darnos una vida abundante, caminando en su presencia y esperando solo en Él. Cuando permanecemos en su presencia es que estamos en luz, ya que Él es la luz. Y desde luego no vamos a vivir en oscuridad, peor en tinieblas. También viviremos en su verdad y por tanto con libertad. Viviremos en paz porque Él es la paz. Y tampoco habrá cabida para la confusión, porque nuestro Dios es Dios de paz. No caminaremos en temor porque Dios es amor. Dios que es amor está con nosotros y el perfecto amor echa fuera todo temor. Tampoco habrá cabida a la depresión porque en su presencia hay plenitud de gozo. En definitiva, nosotros no fuimos llamados para vivir en derrota, cabizbajos, con ataduras, escasamente, ya que Jesucristo dijo que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, en libertad, y también para caminar con la autoridad que Dios nos ha dado y con el poder de su palabra. Esto es en victoria. Por eso, como vimos el domingo, necesitamos desconectarnos de lo terrenal y conectarnos con lo celestial y poner nuestra mirada en las cosas de arriba y caminemos en su presencia, teniendo contacto permanente con Dios, que todo lo puede. Sabemos que su presencia se manifiesta en aquellos que anhelan a Dios más que a cualquier cosa en este mundo. Esto nos llevará a pagar cualquier precio que sea necesario con tal de verlo obrar en nuestra vida. Ahora bien, es necesario precisar también, como lo hemos hecho en las enseñanzas anteriores, porque muchas oraciones no son contestadas, aunque creemos que estamos en su presencia, y cuando esperamos no recibimos su contestación, y pensamos que Dios no está operando a nuestro favor. Veamos lo que dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 59, versos 1 y 2 de la Biblia de las Américas. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. De hecho, la mano del Señor no se ha cortado ni su oído se ha cerrado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Dios en estos versículos nos está diciendo por qué muchas personas oran y no reciben. Porque hay gente que clama y Dios no les responde. Y uno se pregunta por qué razón. Es que Dios no puede irse en contra de su palabra. Esto es que Dios no puede responder a una persona, aunque quisiera, por causa del pecado. Y esa es la razón por qué deja de obrar a favor y como que no escucha nuestro clamor. Debemos entender que no es que Dios no quiere obrar, o peor, que ha dejado de ser Dios, sino porque lamentablemente las personas viven pecando hasta el punto de estar en iniquidad. Y esa es la razón por la cual Dios no contesta. Es muy determinante al decir que por nuestras iniquidades se produce una separación entre Dios y nosotros. Y es el pecado que hace esconder el rostro del Señor para no escucharnos. Esto nos debe llevar a meditar y tomar una decisión de no darle lugar al enemigo y con todo nuestro corazón estar en la misma presencia de Dios. De igual manera podemos ver esto en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 en la Biblia de las Américas. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Como vemos, hay condiciones para que Dios oiga nuestras oraciones. En estos versículos nos dice que el pecado es un gran obstáculo para que Dios nos escuche, ya que este hace que se levante una barrera entre Dios y la persona. El pecado es el causante que nos separa de la presencia de Dios. Por tanto, si tengo pecado y no quiero arrepentirme, no estoy en condición de que la presencia de Dios habite conmigo. Dios siempre está dispuesto a bendecir nuestras vidas, pero nuestra condición no lo permite. Es decir, que no estamos dispuestos a dejar el pecado y por consecuencia arrepentirnos. Dios va a decir, si tú no te arrepientes, no cuentes con mi presencia, ya que solo recibo corazones que vienen contritos y humillados. Para contar con la presencia debemos darle el corazón a Dios. En Proverbios 23, 26 en la Biblia de las Américas dice, dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Nuestro corazón debe estar limpio, ya que podemos orar muchas veces, muchas horas, y a veces creemos que solamente escucha nuestras palabras, pero Él mira aún las intenciones de nuestro corazón. Escudriña el corazón antes de escuchar lo que decimos con la boca. Más aún, no esperemos contar con su presencia cuando el corazón está puesto en otro lugar o persona, como en el trabajo, el dinero o tener cosas.
Dios anhela que caminemos en santidad, y por eso dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero si nos humillamos y pedimos perdón, la presencia de Dios estará con nosotros. Todos sabemos que tenemos un Dios misericordioso, por eso dice en su palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. Además es amor y se compadece de nosotros, y podemos llegar a su presencia, arrepentirnos y pedirle perdón, y nos va a perdonar, como está escrito en el Salmo 86, verso 5 en la Biblia de las Américas. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Tenemos un Padre y Dios que quiere vernos viviendo en su presencia y por la eternidad en el cielo, antes que vernos arder en el infierno. Pero la verdad es que el pecado impide tener la presencia de Dios y que lleguemos al cielo. Y si sabemos esto, ¿no le parece correcto que deberíamos decidir dejar el pecado y vivir como Dios quiere? Y eso nos va a hacer bien. Dejemos de hacer las cosas que van en nuestra contra por satisfacer al alma con sus emociones y a la carne. Agrademos a Dios con nuestra manera correcta de vivir y además caminaremos en bendición si obedecemos los mandamientos de Dios. Ahora todos sabemos que pecado es desobedecer a Dios, hacer cosas que a Él no le agradan, y no debemos considerar solamente los que comúnmente se señalan como pecados como matar, robar, fornicar, adulterar, y se olvidan y piensan que las demás cosas no son pecados, como mentir, no perdonar, murmurar, tener envidia, ser egoísta, la falta de fe, el caminar en duda e incredulidad, en temor. Aún dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado. Y si nos damos cuenta lo que dice en Apocalipsis, que los primeros que irán al lago que arde con fuego y azufre son los cobardes, los abominables, los hechiceros. Y ustedes pueden advertir cuántas personas actúan con cobardía. Más aún de lo que estamos hablando, el dejar de orar es pecado. Ahora, si bien es cierto que por amor a Dios no debemos pecar, también lo debemos hacer por amor a nosotros mismos, ya que el vivir en pecado nos afecta primeramente a nosotros. En consecuencia, si nos amáramos a nosotros mismos, no pecaríamos. Como sabemos desde el principio, cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios, y es la santidad la que nos va a llevar a participar nuevamente de su gloria. Debemos aborrecer el pecado para que no haya esa separación con Dios y pueda escuchar nuestras oraciones. Algo que tengo que resaltar es que muchas veces, por no considerar esto que estamos explicando, se mantienen estos estorbos para que nuestras oraciones sean contestadas, ya que a más de lo anteriormente enlistado, también las enemistades, los pleitos, los enojos, los celos, las envidias, son obras de la carne, las cuales le desagradan a Dios y por ende impiden que estemos en su presencia. Solamente como complemento podemos citar algunas consecuencias del pecado para que tengamos la convicción de no pecar. Lo primero que hace es entristecer a Dios. Esto podemos ver en Génesis capítulo 6, versos 5 y 6 en la Biblia de las Américas. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Lo siguiente es que trae culpabilidad, juicio y castigo. Levítico 5:17 en la misma versión dice: si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Por otro lado, el pecado esclaviza. Romanos 6:17 en la misma versión dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Otra cosa que hace el pecado es traer falta de esperanza. En Efesios 2:2 en la Nueva Biblia Viva dice: recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza. Vemos también que el pecado, por otra parte, corrompe. Veamos Tito capítulo 1 versículo 15 en la Biblia de las Américas. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y también veamos qué es lo que pasa cuando se mantiene una persona en pecado y no confiesa. Vamos al Salmo 32 versículos 3 y 4 en la Biblia de las Américas.
Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Como podemos ver, todo su ser se consume y se pierde toda vitalidad y el valor de la vida. Pero veamos lo que dicen los versículos 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto significa que vamos a caminar en bendición. Por otra parte, el pecado causa ceguera espiritual. Por eso dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y si se vive en ceguera espiritual, ¿cómo podemos ver a Dios que es espíritu? ¿Y cómo podemos estar en su presencia? Recuerde que el carnal no puede habitar en su presencia y tener una respuesta de Dios. Para ser libres del pecado tenemos que ir a Cristo y vivir como Cristo, como está escrito en Juan 8:36 en la Reina Valera. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y desde luego tenemos que hacer lo que hizo cuando estaba en la tierra, como dice Hebreos 4:15 en la misma versión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y tengamos presente lo que dijo Jesucristo a su Padre en Juan 17:17 en la Reina Valera. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para caminar en santidad debemos caminar y vivir en su palabra. Quien es la palabra es todo para nosotros. Y cuando estamos viviendo la palabra, estamos viviendo en su presencia. No habrá separación y nuestras oraciones serán oídas y respondidas y viviremos de acuerdo a su voluntad. Y como es en el cielo, será aquí en la tierra. Qué preciso momento para hacerle una invitación a usted que se ha unido a esta transmisión por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón, para que a través de una oración, como estamos hablando, pueda cambiar su condición y destino y tener el mayor de los milagros, que es la salvación. Si usted está dispuesto a tener un nuevo estilo de vida, le invito a que haga esta oración y repita después de mí. Hágalo con todo su corazón. Dígale: amado Dios, hoy vengo ante ti, primeramente reconociendo que soy un pecador, pero estoy dispuesta a cambiar mi vida. Por eso me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todo lo malo que hice y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que por ese inmenso amor que nos tienes, entregaste en la cruz la vida por nosotros, pero sé también que resucitaste y estás vivo. Por eso en esta noche te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad, la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle y decirle que por esa decisión hay fiesta en el cielo. Queremos decirle que además es ahora parte de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Como siempre les digo, ponga desde ahora su corazón y mirada sobre Dios, ya que nunca le va a defraudar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, preciosa familia, tenga presente que un hijo de Dios no puede vivir sin oración, sin la presencia de Dios, sin su guía y dirección, y hacer todas las cosas conforme a su palabra. Hemos visto una vez más por qué nuestras oraciones no pueden ser escuchadas: por causa del pecado. Arrepintámonos de todo corazón y cambiemos de dirección, de tal manera que nunca más corramos al mal, sino que corramos a los brazos de nuestro Padre y disfrutar con Él esta vida en su presencia. Dios les guarde y Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo y paz, y que esta noche sea una noche llena de su presencia y el resto de esta semana. Buenas noches.